Arica, mejor ciudad. Hola, buenas tardes. Mi nombre es David Sancán. Soy kinesiólogo del CEFAM Iris Vélez, de la Dirección de Salud Municipal. Estamos acá vamos a hacer el tercer capítulo de nuestro proyecto Ven y Cuéntame. Y para ese proyecto, ya hay algunos que están subidos en la red y a medida que pase el tiempo vamos a ir haciendo cada vez proyectos y nuevas entrevistas a distintas personas, funcionarios, usuarios, y la idea es conocer una visión distinta con respecto a lo que ellos piensan. Hay muchas veces que no sabemos qué cosas nos tienen por contar y eso es necesario conocerlo. Y por eso hoy día tenemos una gran invitada, a María Margarita Venegas. Ella es nuestra ex compañera de trabajo, que ahora actualmente ya está jubilada, está haciendo otras actividades, pero encontramos nosotros que era súper importante poder conocer qué es lo que piensa, cómo su vida, qué es lo que ha pasado. Entonces, por ese motivo la queríamos mostrar y le damos la bienvenida a la Mayito, a Margarita. Hola Mayito, ¿cómo está usted? Hola David, un gusto estar acá. Tú sabes que a mí siempre me ha gustado esta cosa de... Pero aquí estamos, lo más bien, gracias a Dios. Jubilada hace 4 años, de febrero del 2021, y pasé a ser usuaria, pues después que era funcionaria estoy al otro lado del escritorio ahora. Ahora se ve que es distinto ahí la visión de todo lo... Exacto. Eso, bueno, como muchas veces hemos conversado, las actividades que usted tenía, el trabajo, durante su vida, pero vamos a pasar con eso un poquito más adelante. Ya. Primero, ¿usted es de acá de Arica? Me considero ariqueña porque en realidad nací en Iquique, pero vivo toda mi vida aquí en Arica. Absolutamente todo. ¿Y se acuerda porque, bueno, usted de profesión es enfermera? Sí. ¿Cuál fue el qué? ¿El por qué? El por qué, mira, te voy a contar la historia, pero ¡uf! De aquellos años, estamos hablando de muchos años atrás, cuando yo estaba en el liceo. Yo estudié en el Liceo A5. ¿Ya? Y ahí empecé con el asunto de la Cruz Roja. O sea, ¿siempre estuvo ligada a la parte de primeros auxilios y todo eso? Siempre me gustó toda esa parte de la atención al paciente, a las personas, de curarlos, de que no sufrieran. Entonces se me ocurrió entrar a la Cruz Roja. Y entré a la Cruz Roja, incluso estaba en la Cruz Roja de Arica, porque yo era líder de la Cruz Roja. Me mandaron a hacer un curso a Antofagasta. ¿Y eso fue en qué cuántos años tenía? No hace cuántos años fue, sino cuántos años tenía, ¿no? A ver, fue cuando yo estaba como en primero medio, ¿ya? Segundo medio, por ahí. Estamos hablando de muchos años atrás, no sé cuánto en realidad. No, pero cuando usted iba en primero medio. Pero ya. fue en esos años, claro. Y ese fue como el acercamiento que tuvo para ver las actividades que se realizaban. Porque no sé si recuerdo bien, pero debo haber visto algún cartel que decía si alguien se interesaba en ingresar a la Cruz Roja, y yo dije, ¿por qué no? Porque también estaba el asunto del tránsito. En esos tiempos se hablaba del tránsito de la Cruz Roja, nomás que eran como actividades extracurriculares de los colegios y de los liceos. Entonces yo dije, bueno, voy a la Cruz Roja. Y entré a la Cruz Roja y empezaron a hacernos capacitación y cursos de primeros auxilios, de cómo atender a una persona que se cayera en el colegio, unas cosas súper simples. Y después de 2 años, una cosa así, ingresé a la Cruz Roja de Arica y nos mandaron a un curso a Antofagasta para ser líder de la Cruz Roja. Así que yo era líder de la Cruz Roja. O sea, siempre estuvo ligada y después fue como escalando y claro. Ahí fue siguiendo. Claro. Y cuando usted inició, y si lo podemos, porque fue toda la vida usted haciendo labores de enfermería. Ajá. Si lo comparamos con el inicio, a cuando hasta ahora hace poco, ¿qué labores cambiaron? ¿Cómo fue el cambio de labor en enfermería? ¿Qué cree usted? ¿Te refieres a cuando yo ingresé a trabajar? Sí. Mira, la verdad de las cosas que ha cambiado, pero un montón. O sea, antes éramos personas. Cuando yo ingresé a la DISAM, que en ese tiempo era Sermus, ya. Te estoy hablando de muchos años. Sermus, Servicio Municipal de Salud. En esos tiempos era el CERMU. Éramos solamente una enfermera por
en esos tiempos consultorio, no éramos CEFAM. Ajá, sí. Y todavía digo éramos. Era un cuento diferente, éramos una enfermera por consultorio, las hacíamos todas, pero absolutamente todas, porque éramos una. Y tampoco había control de adultos. Ya. Los consultorios solamente hacían atención de control de niños sanos. Entonces, o sea, era solamente consultorio, atención de los niños y y el la, resto de la atención la enfermería, no era. claro. Y bueno, y nos encargábamos también de lo que significaba lo que es ahora en la parte de curaciones, inyectables, toma de muestra de sangre después de algunos años, porque al principio tampoco había. Entonces todo ha ido evolucionando mucho, pero absolutamente mucho. Y resulta que habían anécdotas muy buenas porque éramos una por consultorio. Entonces si faltaba una, había una colega, la Inesita Rebolledo, que en paz descanse porque falleció hace mucho tiempo. Ella era la coordinadora en aquellos tiempos de las enfermeras. Era nuestra coordinadora. Entonces, si faltaba, ponte tú, la enfermera de, no sé, pues del Oriente, o la enfermera del Garibaldi, o cualquier enfermera, la del NECME, ella decía ya, tú te vas para allá y atiendes allá un tiempo. O sea que se iban rotando, no era como una... Claro, no éramos no fijas. Era como un staff de exacto, de no un éramos, CESFAM como no es éramos ahora. como es ahora, porque íbamos rotando porque si faltaba una colega o se enfermaba o estaba de vacaciones, habíamos más en el Bertín Soto, entonces nos mandaban a una al NECME o al Garibaldi. Yo anduve por todos lados en realidad. Y si pudiéramos comparar cómo eran sus actividades en ese tiempo a cuando estaba hace unos 10 años atrás, ¿qué diferencias hay? Partiendo de la base, las redes. No había computación. O sea, todo lo hacíamos escrito, en fichas clínicas. Entraba un paciente y no teníamos tampoco rendimiento. En aquellos años no había rendimiento, entonces toda la gente, pero absolutamente todos, llegaban a las 6 de la mañana, a las 5:30, para lograr tener hora o para un médico, para la morbilidad en el médico, o para que le tomaran muestras de exámenes, o para control de enfermera, matrona, etcétera. Y con los años, y era solamente, como te decía, control de niños sanos, y la enfermera se encargaba de controlar a sus niños y de ver la parte de donde existía el técnico de enfermería, que en aquel tiempo eran los paramédicos, nada más. Pero en la actualidad creo que ya perdí la cuenta de cuántas enfermeras hay por CEFAM, que creo que son, cuando yo jubilé éramos como 13 o 14 enfermeras por CEFAM. Imagínate, desde que éramos una, ahora hay muchas más, porque ahora han ingresado muchas más en estos 4 años que ya no estoy. Sí, pues y eso se extrapola al equipo de salud. Exacto. Porque antiguamente eran muchos menos y ahora con la cantidad de población han aumentado y todo eso, un montón. Pero lo interesante de este asunto es que la atención primaria ha ido mejorando. Ya. Ha ido mejorando. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en la calidad de los medicamentos. Ya, los medicamentos antiguamente a veces no habían para entregarle a los pacientes, porque después de algunos años el hospital decidió, o no sé cómo fue el asunto, pero la cosa es que a los consultorios llegaron pacientes hipertensos primero y después llegaron los diabéticos. Y en aquel tiempo no había enfermera para que controlara a los adultos, porque recuerda que había una sola enfermera por consultorio. Entonces era divertido porque contrataron a una colega me estoy acordando de Nancy Matamala. Nancy Matamala, en esos tiempos, ella iba por todos los consultorios controlando hipertensos, por todos los consultorios. Iba al NECME, al Garibaldi, al Bertín y al Oriente, que se inauguró, no me acuerdo qué año, pero fue el 90 y algo. El Oriente era el que es ahora. El que ahora es el Iris Belli. Iris Belli. Sí. Entonces ella pasaba por todos los consultorios controlando pacientes hipertensos y después diabéticos. Entonces la otra enfermera que estaba hacía control de niños sanos. Y en eso partió. Pero no había medicamentos a veces. No había medicamentos para entregarle a los pacientes hipertensos. En cambio, ahora, antes de que yo jubilara, todos los medicamentos, la calidad de los medicamentos es mucho mejor. Sí, mucho mejor. Por las reglas que se tienen para poder dar ese tipo de medicamentos. Todo ha avanzado y ha avanzado en beneficio de nuestros usuarios, y que ahora yo soy usuaria porque ahora estoy al otro lado del escritorio. Eso mismo le iba a hacer la consulta ahí ahora que me dio el pase. Ahora que usted me dice que está del otro lado del escritorio, sacándonos el tema de que es enfermera, ¿cómo ve la vida
ahora, ¿cuáles son sus anhelos? ¿Qué es lo que le gustaría ahora como meta? Como meta yo ahora, ¿Sí? bueno, vivir unos cuantos años más, partiendo por ahí, porque tengo mucho hilo tengo mucho hilo todavía, tengo mucha cuerda, porque tengo muchas ganas. De hecho, yo no quería ni siquiera jubilar, pero hay que darle paso a la juventud. La verdad tiene ganas y tiene proyectos, ¿no es cierto? Sí, yo tengo ahora una mini pyme, me dedico a tejer. Voy a pasar el dato. Me dedico a tejer, aprovecho de pasar el dato, y soy parte de emprendedoras del Iris Belli, porque yo jubilé en ese CEFAM, en el Iris Belli estuve 21 años, y soy parte de las emprendedoras. De hecho, este viernes tenemos una pequeña exposición, porque hay varias de las usuarias que no van a poder ir porque tenían otra actividad por el Día de la Madre. Pero vamos a ir como 4 o 5 personas al frente del Iris Belli, donde está la plaza esa linda que hicieron. Sí. Así que vamos a mostrar nuestras cositas que estamos haciendo. Súper. Ese es un proyecto que tengo yo y que quiero que cada día vaya más avanzando más, por supuesto. Sí. Y me encanta tejer. Yo antes tejía, pero como cuando uno trabaja y después hace clase, porque también hice clase en INACAP, 15 años, hice clase en PROPAM cuando existía el PROPAM. Sí, no, si usted, como hemos conversado otra vez, el Amayito, Margarita Venegas trabajaba en muchos lugares, trabajaba... Sí. He hecho muchas cosas. Sí. He hecho muchas cosas. Con harta energía, siempre la hemos recordado así, siempre con esa harta energía. Bueno, me gusta mucho hacer lo que hacía antes, pero igual me sorprendían algunas cosas, porque una vez me llamaron de la dirección del CERMO y me pidieron que fuera directora del Amador Neime. Y yo quedé plop. Y ahí fui, pues. Me dijeron sí o sí, tuve que decir sí. Y me dijeron que tenía el perfil para eso, así que bueno, acepté. Y estuve 2 años de directora en el NEIME, los años 95, 96 hasta el 2000. Y esos son desafíos que de repente llegan así. Tremendo desafío que lo acepté, y claro que en aquellos tiempos no era tanto papeleo ni tanto correo como ahora, por ejemplo, porque tampoco los computadores no llegaban, pero después llegaron. Después llegaron y la cosa empiezan a avanzar, y uno tiene que ir aprendiendo cosas nuevas, y son desafíos nuevos que uno va adquiriendo a través de la vida. Y la vida que tengo ahora, el desafío mío es ahora tejer y tejer mejor cada vez para tener algo mejor que ofrecerle a las personas que me están comprando. Sí. Y bajar de peso también. ¿Y cómo ve ese cambio de estar, no sé, quizá en el caso suyo no será tan fuerte, pero pasar de ser una persona activa laboralmente a pasar a estar, como me decía usted, en la vereda del otro lado, pasar a ser como el tema de jubilado? O sea, el hecho de tener que abrir los ojos y estar desocupada, dices tú. Porque ahí hay veces que se abren proyectos, cosas nuevas que pueden salir porque hay tiempo. Ajá. La verdad de las cosas que ahora el tiempo, al principio, te digo honestamente, me costó mucho. Me costó mucho porque yo estaba acostumbrada a correr. Como decimos con una colega, con la Yera, en patines, corríamos, hacíamos millones de cosas, pero tuve que bajarme de los patines y adaptarme a la vida que tengo ahora. Es decir, abrir los ojos, saber que no tengo nada que hacer, o tengo que ir al centro con una amiga, tengo una actividad social, porque pero mucha actividad social. Soy muy buena para conversar, y me encanta tener amigas. Muchas amigas tengo y la pasamos súper, súper bien. Sí. Y mi tiempo se va volando igual. Al principio me costó, como te decía, pero... ¿Pero qué fue lo que más le costó? ¿El cambio de rutina? ¿Qué es lo que le afectó? Honestamente, sí, lo que más me costó fue adaptarme a la baja del sueldo. Porque cuando uno jubila, y se los digo a todos los que después vienen para jubilar, ahorren desde ahora, porque la verdad las cosas que yo no lo hice, pero como trabajaba en 2 lugares al mismo tiempo, no me puedo quejar tampoco, pero hay que adaptarse, porque uno está acostumbrada a gastar, ir al supermercado, un ejemplo súper personal, pero al ir al supermercado y echar cosas sin fijarte en los precios. En cambio ahora uno tiene que mirar los precios, porque
es caro, o sea, tienes que adaptarte a tu sueldo y eso, o sea, a tu jubilación. Y eso es lo que a mí me costó mucho. Más que adaptarme a, igual echo de menos, pero mucho, mucho a la gente con la cual trabajaba, porque ya no éramos compañeros de trabajo, éramos amigos y existía un afecto, existía mucho cariño entre las unidades, sobre todo en el último lugar donde trabajé, que fue la unidad respiratoria, donde estaba yo en la sala era, sí. Que me encantaba estar ahí, hacía cosas, educación, ahí hacíamos cosas entretenidas en la sala de espera. Justo antes de empezar a grabar nos estábamos acordando de una de las actividades que hacíamos antiguamente, sí. Hacíamos roleplay para enseñar a los pacientes, distintas actividades que se podían realizar. Pero muy entretenido hacer esa actividad, porque nos poníamos de acuerdo todos, incluíamos a los internos, a los alumnos que teníamos, y nosotros, toda la unidad respiratoria tenía que participar, absolutamente todo, y nosotros con el David ahí dirigíamos el cuento para que la cosa funcionara, y hacíamos también actividades, por ejemplo, para el Día del Asma, para el Día del EPOC, para el Día de la TB, hacíamos paseos y cosas por el estilo con los pacientes. Nos íbamos de paseo con los pacientes TB, con el médico, conmigo, sí. La técnica, la Marisa Cañari, que es un 7, más que un 7, un 10. Con ella íbamos, pero para todos los lados, para hacer educación en los colegios cuando habían casos. Espectacular. Era un trabajo súper entretenido. O sea, ese trabajo, eso es lo que usted recuerda y también una de las cositas que a veces le hace como falta, ¿no es cierto? La verdad es que echo de menos esa cuestión. Ya me emocioné ya. Pero bueno, son cosas que pasan y uno tiene que adaptarse a lo que tiene en el mapa. Ahora, así es la vida. Pero igual, dando a recordar que con la Mayito, todos en el CEFAM, todos los que hemos compartido con ella, siempre hemos tenido buenos recuerdos y buenas actividades. Y siempre hemos compartido bien y hemos hecho muchas cosas. Por eso siempre es una funcionaria muy recordada. A mí me gustaba mucho educar, me gusta harto. Todavía las puertas están abiertas para ser promotora de salud, si usted quiere trabajar con nosotros en algún centro en DISAM, nosotros ya le hemos dicho. Sí, en algún momento lo voy a hacer, te lo prometo. Ahora todavía está viviendo esta nueva etapa y está cambiando un poquito su visión, ¿no es cierto? Y si pudiéramos darle dejar algún consejo, porque ya la entrevista estamos haciéndola un poquito, ya estamos terminando, no es muy larga la entrevista que hacemos. Pero ya estamos terminando, no te creo. Pero si por eso yo le decía, así se pasa. Somos buenos para conversar, parece. Si usted pudiera dar un consejo para los que nos están escuchando, alguna frase que quisiera decirle a los que siguen, a todos los que están viendo, ¿qué frase les diría? Mira, yo tengo una frase que tengo dos cosas. Una, que no es el fondo, es la forma. Sí. Es la forma en que uno dice, por ejemplo, no hay hora para el médico, pero es diferente si tú le dices, ¿sabe qué, señora? No hay hora para el médico, pero yo puedo conseguirle tal cosa, le puedo decir tal cosa, o puedo ir, no sé, y la señora se va contenta. Sí, es muy cierto. No es el fondo, es la forma, y hay muchas cosas que tú puedes hablar y quedar bien en la forma que tú lo dices. Y con buenas palabras, no gritando ni haciendo cosas así, sino que trabajando con las personas en buen sentido de la palabra. Y la otra cosa que es importante, mi madre siempre me decía, siembra y después cosecharás. Muy buena frase. Esas dos frases para el término. Muy bien, entonces, de acá de la sala de audio Mulchen, estamos ya finalizando el tercer capítulo del programa del proyecto Ven y Cuéntame. Le agradecemos a los chicos acá que nos están apoyando. Sí, muchas gracias, chiquillos. A Patricio, a Alejandro, al Mario, que también está acá con nosotros. Hola, Marito. Entonces, bueno, los queremos dejar invitados. Más adelante vamos a tener otros capítulos y vamos a seguir viendo otras cosas. Mayito, le queremos agradecer desde el alma porque es súper importante, es una parte importante de nuestro equipo todavía y nada, pues siempre vamos a seguirnos viendo y como le decía, las puertas están abiertas para cuando usted quiera volver nuevamente a hacer sus actividades, puede hacerlo.
La verdad es que ha sido un gusto venir para acá, ha sido un gusto esta entrevista, la he pasado súper bien y como yo digo, ha sido una hemorragia. Sí, no, que me estaba acordando de eso. Ha sido una hemorragia estar acá, la verdad de las cosas que me encantó. Me encantó, bueno, y qué me quedaron bueno. muchas palabras, muchas Sí, no, palabras sí, de todavía. repente se pasa así el tiempo. El Uy, tiempo se así pasó pasa. volando el tiempo. Entonces, por eso les quería agradecer por escucharnos un ratito acá de la Dirección de Salud Municipal, el Cefamiris Velis, el proyecto Ven y Cuéntame. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Nos vemos. Chao, chao. Tiene que...